Un saludo especial para todos, donde quiera que se encuentren. Vamos a continuar con el curso. En la última clase, pues si ustedes se recuerdan, trabajamos la regla 5 y la regla 6, lo que eran las reglas para la suma y para la resta. En esta ocasión vamos a seguir. Corresponde entonces trabajar la regla número 7, se llama regla del producto. Y lo tenemos escrito de esta manera. Si h de x es igual a f de x por g de x, en este caso, si h de x está compuesta por el producto de dos funciones, entonces es igual a h' de x, va a ser igual entonces a f de x por g' de x más g de x por f' de x. En palabras entonces, si nosotros tenemos un producto, o si tengo la multiplicación de dos funciones, entonces su derivada va a estar dada por la primera función, en este caso f de x, multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función, o sea, g de x, por la derivada de la primera función. En este caso, con tal de demostrar este teorema, vamos a recurrir nuevamente al teorema de límites o la definición de límites. En este caso, si ustedes se recuerdan, lo teníamos de esta manera. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido dentro de h. Muy bien, en este caso vamos a hacer el arreglo, vamos a sustituir. Vamos a colocar entonces, en vez de f de x más h, vamos a colocar f de x por g de x. Y luego vamos a restar f de x multiplicado por g de x, lo cual nos quedaría de esta manera. Entonces, la derivada h' de x entonces va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h multiplicada por g de x más h menos f de x multiplicada por g de x, y todo esto dividido dentro de h. Muy bien, entonces en este caso ya hemos realizado los cambios, ya hemos realizado la sustitución. Para demostrar entonces, o sea, tenemos que demostrar cómo es que se llega al teorema que tenemos acá. Vamos a usar algunos conceptos, algunas definiciones. Por ejemplo, vamos a utilizar el concepto de inversos aditivos, lo cual se establece de esta manera: a más menos b, eso es, en este caso, a más menos a, nos queda igual a 0. ¿Qué significa este teorema? Este teorema dice que nosotros podemos sumar cualquier número y al mismo tiempo restarlo en uno de los lados de nuestra ecuación. En este caso, podemos sumar o restar cualquier número en el lado izquierdo de la ecuación o en el lado derecho, y la ecuación o la igualdad no cambia. Para hacer entonces, o para llegar al teorema que tenemos acá, que es nuestro objetivo demostrarlo, entonces vamos a introducir en este lado derecho de la ecuación, vamos a introducir un término más. En este caso vamos a sumar y vamos a restar al mismo tiempo. En este caso vamos a sumar y restar f de x más h por g de x. Bueno, esta es la expresión que vamos a sumar y restar al mismo tiempo en el lado derecho. Muy bien, entonces vamos a sumar y restar al mismo tiempo esta expresión en el lado derecho de esta igualdad. Vamos a ingresar entonces el menos f de x
g de x en este primer término y también ingresaremos el más f de x más h por g de x en este segundo término, lo cual nos quedaría de esta manera. H' de x va a estar dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h. Luego ingresamos entonces menos f de x más h multiplicada por g de x. Acá cerramos corchete. Luego tendríamos menos, abrimos corchete. Ahora ingresaremos el más f de x más h por g de x. Por esta definición de resta, o sea, cualquier número que ingresemos en este corchete tiene que cambiar de signo por la definición de resta. Entonces, esta expresión que lo vamos a ingresar como positivo, al escribirlo acá dentro del corchete, nos quedaría como menos. Entonces nos quedaría menos f de x más h por g de x. Y luego ingresamos este término, más f de x por g de x. Muy bien. Y recuérdense que todo esto es dividido dentro de h. Muy bien. Con el fin de eliminar este corchete, debemos entonces aplicar la famosa ley de signos o aplicamos la definición de resta. Entonces esta resta cambia de signo a los que están dentro del corchete. Por lo tanto nos quedaría h' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x más h por g de x. Luego acá nos quedaría entonces más f de x más h por g de x. Luego acá nos quedaría menos f de x por g de x. Y todo esto dividido dentro de h. Muy bien. En este caso observemos que en este primer corchete tenemos un factor común. En este caso es f de x más h. Y luego en este segundo corchete tenemos otro factor común que en este caso sería g de x. Entonces, aplicando el factor común o sacando el factor común en cada corchete nos queda de la siguiente manera. h' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de, en este caso extrayendo el factor común tendríamos f de x más h, luego multiplicada por, en este caso todo este término dentro del factor común nos quedaría g de x más h, luego menos acá el segundo término de acá dividido el factor común nos queda g de x, y aplicando la propiedad distributiva de la división podemos escribir entonces la h para este término y luego nos quedaría el siguiente término de la siguiente manera más acá el factor común entonces es g de x, entonces g de x multiplicada por todo este término, el primer término dentro del factor común nos queda f de x más h, luego menos el segundo término dividido dentro del factor común, entonces nos quedaría f de x, y todo esto dentro de h. Muy bien. Es más, esta h lo podríamos dejar solo para el factor que tenemos de acá. Lo mismo podríamos hacer en este lado. Muy bien. Y entonces, si nosotros podemos darnos cuenta, esta expresión o este factor que tengo acá es la derivada de g. Y esta expresión que nos ha quedado de este lado es la derivada de
f, de acuerdo a la definición del límite que hemos enunciado cuando se inició la demostración. Repitiendo, este factor es la derivada de g y este otro factor es la derivada de f. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: h' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h multiplicada por, entonces este factor es la derivada de g, entonces lo podemos escribir como g' de x más g de x por, en este caso este factor es la derivada de f, entonces nos quedaría por f' de x. Muy bien, ahora se evalúa el límite para h igual a 0, cuando h tiende a 0, y entonces nos quedaría entonces, ya evaluando el límite, h de x va a ser igual a, en este caso h se hace 0, entonces tendríamos f de x por g' de x más g de x por f' de x. Entonces es así como podemos demostrar entonces la regla del producto. Muy bien, vamos a trabajar con un ejemplo, con algunos ejemplos. Muy bien, el ejemplo 1 lo tenemos de esta manera. Dice, ejemplo 1, si h de x es igual a 2x multiplicada por 3x cuadrado más 2, encuentre h' de x. Vamos a tener que derivar entonces este producto. Noten que acá tenemos el producto 2x por 3x cuadrado más 2. Como primer paso entonces tenemos que identificar quién va a ser nuestra primera función y quién va a ser la segunda función. Vamos a definir entonces 2x como f de x y lo del paréntesis lo escribimos como g de x. Muy bien. Yo acostumbro a trabajarlo de esta manera. Entonces escribo acá f de x. Después de haberlos identificado, escribimos f de x es igual a 2x y g de x es igual entonces a 3x cuadrado más 2. Muy bien, y luego a la par vamos a encontrar las derivadas de cada una de las funciones. En este caso f de x igual, f' de x igual, la derivada de 2x, de acuerdo a los primeros teoremas, es igual a 2. Recordemos que acá en el caso de x, su exponente es 1, se le resta 1, nos queda x a la 0. Y x a la 0 es 1, multiplicada por 2 es 2. Seguidamente encontramos la derivada de g, en este caso g' de x. Acá multiplicamos el exponente por el factor 3, 2 por 3 nos queda 6x, le restamos 1 al exponente, nos quedaría como 6x, y luego la derivada de una constante es 0, por lo tanto g' de x sería en este caso 6x. Cuando tengamos esta parte, escribimos ahora la regla de producto, y la regla del producto nos dice, o se establece de esta manera: h' de x va a ser igual a f de x multiplicada por g' de x más g de x multiplicada por f' de x. Haciendo la sustitución entonces con los datos que ya tenemos aquí arriba, nos quedaría h' de x va a ser igual a f de x, lo copiamos como está, 2x, multiplicada por g' de x, en este caso es 6x, más g de x es
3x cuadrado más 2, 3x cuadrado más 2, multiplicada por f' de x. F' de x es 2. Muy bien, simplificando términos semejantes o simplificando los productos tendríamos 2 por 6 son 2x cuadrado, más, acá multiplico el 2 con cada uno de los términos, 2 por 3 son 6x cuadrado, más 2 por 2 es 4. Y luego, términos semejantes, nos quedaría 12x cuadrado. Bueno, sumando términos semejantes, nos queda 12 más 6 son 18x cuadrado más 4. Entonces, esta sería nuestra derivada de la función h de x. Bien, ¿qué pasa si nosotros no queremos aplicar la regla del producto y preferimos simplificar antes de derivar? En este caso, multiplicar 2x por 3x cuadrado más 2. Vamos a trabajarlo de este lado. Entonces, si h de x es igual acá 2 por 3 son 6x al cubo más 2x por 2 nos queda 4x. Por el teorema de la suma, por la regla número 5, podemos derivar esta parte. Entonces nos quedaría h' de x igual, acá el exponente bajo a multiplicar a 6, nos quedaría 18x, el resto 1 al exponente nos quedaría 2. Y luego, más, derivamos 4x, nos queda 4. Muy bien. Si se pueden dar cuenta, las dos respuestas son iguales. Bueno, entonces alguien se preguntaría, ¿para qué sirve la regla del producto? El problema es que no todos se van a poder resolver así. Entonces, es necesario aplicar la regla del producto en otros ejemplos más complejos. Vamos a trabajar con un ejemplo número 2. El ejemplo 2 dice de esta manera. Ejemplo 2. Encuentre la derivada d sobre dx de x por e a la x. Entonces vamos a identificar quién es f de x y quién es g de x. Bueno, normalmente se acostumbra a escribir al primer factor f de x y al segundo factor g de x. Entonces acá tendríamos f de x y acá sería g de x. Muy bien. Escribimos en este lado entonces cada una de las funciones. F de x igual a x y g de x igual a e a la x. Muy bien. Luego a la par vamos a escribir cada una de las derivadas. Por lo tanto, la derivada de x es 1 y la derivada de g, en este caso, la derivada de una función exponencial natural es la misma función. En este caso, la derivada de g de x es e a la x. Muy bien. Luego aplicamos la definición entonces de la regla del producto, lo cual nos dice de esta manera: h' de x va a ser igual a f de x multiplicada por la derivada de g más g de x por la derivada de f. Por lo tanto, hacemos la sustitución y nos quedaría de la siguiente manera: f de x es x multiplicada por g' de x es e a la x más g de x, en este caso es e a la x, multiplicado por f' de x, acá es 1,
y luego nos queda, por orden debemos escribir entonces e a la x por x más 1 por e a la x es e a la x. Y para finalizar, tenemos un factor común que es e a la x. Entonces, e a la x multiplicada por e a la x por x dividido e a la x nos queda x más e a la x. Dentro de e a la x es 1. Entonces tendríamos ya la derivada del ejemplo número 2. Vamos a revisar entonces un ejemplo número 3. El ejemplo 3 dice de esta manera: se nos pide entonces que encontremos la derivada de la raíz cuadrada de t multiplicada por a más b por t. Acá se nos aclara a y b son constantes. Entonces vamos a definir la raíz cuadrada de t como f de x, acá, y lo del paréntesis sería en este caso g de x. Escribimos entonces f de x en este lado, raíz cuadrada de t, y g de x es a más b por t. Muy bien. A la par vamos a escribir cada derivada f' de x, entonces igual. Bien, en ejercicios anteriores ya hemos calculado la derivada de una raíz cuadrada. En este caso, la derivada de la raíz cuadrada de t es 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de t. Y luego, g' de x igual. Recordemos que a es una constante, entonces su derivada es 0. Y luego la derivada de b por t. B también es constante, entonces la derivada de b por t sería b. Muy bien, aplicando ahora la definición de la regla del producto, nos quedaría de la siguiente manera: h' de x igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Haciendo la sustitución, entonces nos queda h de x va a ser igual, f de x es la raíz cuadrada de t, entonces acá tendríamos la raíz cuadrada de t multiplicada por g' de x. En este caso es b multiplicada por b, entonces, más g de x es a más b por t, y f' de x es 1 dividido, multiplicada entonces por 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de t. Muy bien. Simplificando nos quedaría b por la raíz cuadrada de t más, acá no podemos simplificar, entonces nos quedaría a más b por t por 1, nos queda a más b por t dividido 2 por la raíz cuadrada de t. Entonces así nos quedaría la derivada del tercer ejemplo. Vamos a continuar entonces. Ahora corresponde trabajar la regla del cociente. En este caso sería la regla número 8. La regla del cociente se define de esta manera. Dice, si f y g son funciones y h es la función definida por h de x igual a f de x dividido g de x, acá se nos hace la aclaración donde g de x no debe ser igual a 0. Y si f de x y g de x existen, entonces, o por lo tanto, la derivada entonces de h de x va a ser igual a g de x multiplicada por f' de x menos f de x multiplicada por g' de x.
Y luego todo eso dividido dentro de g de x elevado al cuadrado. En palabras entonces, la derivada de un cociente va a ser igual entonces a la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función menos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, y luego todo eso va a estar dividido dentro de la segunda función elevado al cuadrado. En otra ocasión vamos a demostrar el teorema, solo que lleva un poquito de tiempo. Entonces vamos a entrar directamente a resolver algunos ejemplos. Para eso tenemos el ejemplo número 1. Muy bien, en el ejemplo 1 se nos pide entonces derivar 2x cubo más 4 partido x cuadrado más 1. Entonces, como siempre, al igual que en la regla del producto, vamos a identificar quién va a ser f de x y quién va a ser g de x. Por lo general, el numerador es f de x y el denominador es g de x. Entonces acá tendríamos f de x y el denominador sería g de x. Escribimos en este lado entonces las dos funciones f de x igual a 2x al cubo más 4 y g de x igual a x cuadrado más 1. Derivamos cada una de las funciones. F' de x va a ser igual entonces, la derivada de 2x al cubo es 3 por 2 son 6x, le restamos 1 al exponente, nos queda x cuadrado, entonces nos quedaría 6x cuadrado. Y luego la derivada de g de x sería igual, entonces acá bajamos el exponente, 2x, le restamos 1 al exponente, nos quedaría x a la 1, en este caso 2x. La derivada de una constante es 0. Muy bien. Después de esto vamos a aplicar entonces el teorema 8 o la regla del cociente, lo cual nos dice de esta manera: h' de x va a ser igual a g de x multiplicada por f' de x menos f de x multiplicada por g' de x, y todo esto dividido dentro de g de x elevado al cuadrado. G de x al cuadrado. Muy bien. Haciendo la sustitución entonces en la fórmula nos quedaría g de x es x cuadrado más 1, x cuadrado más 1 multiplicado por f' de x. F' de x es 6x cuadrado, 6x cuadrado, luego menos f de x es 2x cubo más 4 multiplicado por g' de x, en este caso 2x, y todo eso dividido dentro de g de x al cuadrado, en este caso x cuadrado más 1, eso está elevado al cuadrado. Bien, por lo tanto nos quedaría h' de x va a ser igual, acá puedo simplificar 6x cuadrado por x cuadrado, nos queda 6x a la cuarta más 6x cuadrado por 1 es 6x cuadrado. Luego acá tendríamos menos 2x por 2x cubo, nos queda 4x a la cuarta. Luego más 2x por 4 es 8x. Y todo eso dividido dentro de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Acá eliminamos la resta, por lo tanto nos quedaría, vamos a continuarlo aquí arriba. Entonces 6x a la cuarta,
h' de x entonces va a ser igual a 6x a la cuarta más 6x cuadrado, luego menos 4x a la cuarta y menos 8x dividido dentro de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de h de x es igual, acá términos semejantes nos quedaría 6x a la cuarta menos 4x a la cuarta, 2x a la cuarta, luego más 6x cuadrado menos 8x dividido de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Es así entonces como tenemos ya la derivada del ejemplo número 1. Vamos a continuar con un segundo ejemplo. En el ejemplo 2 se nos pide encontrar una ecuación de la recta tangente a la curva y igual a e a la x partido 1 más x cuadrado en el punto 1, e medios. Muy bien, la tarea acá entonces es encontrar nuevamente la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto. Muy bien, por definición, para encontrar la ecuación de la recta tangente debemos encontrar primero la pendiente, y la pendiente lo encontramos derivando la función. En este caso vamos a tener que derivar y igual a e a la x partido 1 más x cuadrado. Y como podemos darnos cuenta, acá tenemos un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente. Muy bien, para ello vamos a identificar primero quién va a ser f de x y quién es g de x. En este caso, este es f de x y el denominador sería g de x. Escribimos por aparte entonces f de x igual a e a la x y g de x igual a 1 más x cuadrado. Encontrando las derivadas de cada función, entonces tendríamos f' de x. Recordemos que la derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de g de x sería, la derivada de una constante es 0, la derivada de x cuadrado es 2x. Muy bien. Seguidamente vamos a aplicar entonces la regla del cociente. La regla del cociente dice que si yo tengo entonces, o para derivar un cociente, mi definición de derivada es igual entonces a g de x multiplicada por f' de x menos f de x multiplicada por g' de x. Todo esto dividido dentro de g de x elevado al cuadrado. Haciendo la sustitución con las derivadas que tenemos en este lado, tendríamos lo siguiente. Copiamos entonces g de x, en este caso 1 más x cuadrado. Multiplicamos por la derivada de f. La derivada de f es e a la x. A ello le vamos a restar f de x. F de x es e a la x. Lo multiplicamos por la derivada de g. La derivada de g de x es 2x. Todo esto dividido dentro de g de x, en este caso, dividido dentro de 1 más x cuadrado elevado al cuadrado.
Muy bien, podemos simplificar el numerador, lo cual nos quedaría 1 por x, e a la x nos da e a la x, más x cuadrado por e a la x es e a la x por x cuadrado, menos e a la x por 2x nos queda 2x por e a la x, y todo eso dividido dentro de 1 más x cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien, la parte del denominador, del numerador, tiene un factor común. En este caso es e a la x, e a la x, e a la x y e a la x. Por lo tanto, extraemos el factor común en el numerador. Nos quedaría e a la x, dentro de e a la x nos queda 1 más e a la x por x cuadrado, dentro de e a la x es x cuadrado, menos 2x por e a la x, dentro de e a la x es 2x, y todo esto dividido dentro de 1 más x cuadrado elevado al cuadrado. Bien, vamos a continuar en este lado. Por cuestiones de espacio vamos a borrar. En esta parte, en el paréntesis, nos queda un trinomio que ordenándolo nos quedaría x cuadrado menos 2x más 1. Si podemos darnos cuenta, acá hay un trinomio cuadrado perfecto de x cuadrado menos 2x más 1, lo cual lo podemos escribir de esta manera: e a la x multiplicada por, factorizando el trinomio cuadrado perfecto, nos quedaría x menos 1 al cuadrado dividido 1 más x cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien, esta sería entonces nuestra derivada de la función que tenemos acá. Entonces, para encontrar la pendiente debemos evaluar la derivada en el punto 1 o en x igual a 1. Por lo tanto, haciendo la sustitución nos quedaría h' de 1 va a ser igual a e a la 1 multiplicada por 1 menos 1 elevado al cuadrado dividido 1 más 1 al cuadrado elevado al cuadrado. Resolviendo el numerador tendríamos primero el paréntesis, 1 menos 1 es 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 por e a la 1 es 0. En el caso del denominador, 1 más 1 al cuadrado es 1 más 1, 2, 2 al cuadrado es 4, y 0 dentro de 4 nos daría 0. Por lo tanto, la pendiente entonces en ese punto es 0. Y luego se nos pide entonces encontrar una ecuación. Ya tenemos la pendiente. Por lo tanto, la ecuación la encontramos utilizando la forma punto pendiente, que sería en este caso y menos y1 igual a m por x menos x1. Acá, sustituyendo datos, tendríamos y menos y1, en este caso e medios, igual a m es 0 por x menos 1. Bueno, de antemano acá se nos hace 0, se convierte en 0 a este lado de la ecuación. Por lo tanto, nos quedaría y menos e medios igual a 0. Y despejando e medios nos quedaría y igual a e medios. Entonces, una ecuación de la recta tangente en ese punto a esta curva es igual entonces a y igual a e medios. Es así entonces como hemos concluido con el ejemplo número 2.